Bueno, ahora sí estoy conectado, creo que sí. Muy bien. Antes de irme a mi oficio, a mi trabajo, a mi profesión, venía pensando mucho acerca de el Evangelio y cómo el Evangelio actualmente se está viviendo y cómo la humanidad está mirando a Jesús, cómo lo está cimentando y cómo lo está viviendo, cómo está viviendo a Jesús y cómo lo está también de esta manera viviendo en su vida. Y miraba que el Evangelio actualmente necesita estar más cercano a las personas, necesita tener más contexto social, un evangelio donde dejemos a un lado la burocracia también religiosa, porque dentro de la religión, lamentablemente dentro de la religión también vamos a encontrar burocracia, vamos a encontrar personas que se creen los dueños de la fe y se creen que realmente no se está viviendo como tal una forma viva de Jesús, una forma donde Jesús se manifieste a través de las personas, a través de los diferentes espacios. Yo creo que a Jesús hay que bajarlo más porque en nuestra sociedad, en la sociedad en la que nosotros estamos, a Jesús lo estamos monopolizando. Estamos hablando de una religión donde todos los días vemos que se ha monopolizado, donde si tú eres de una clase social alta te prestan atención dentro de la religión. Y eso lo vemos, no vamos a ser ajenos, no vamos a ser ciegos y sordos si observamos que en la actualidad muchas personas miran al otro por lo que tienen. Y eso lo estamos viendo también en la religión. Vemos que si tú aportas el diezmo, vemos que si tú aportas la ofrenda, que si tú aportas económicamente, ese es el valor cuantitativo que te dan dentro de una religión o dentro de un grupo religioso. Así se camufle y así parezca que no, eso es lo que está pasando actualmente en la religión. Yo les quiero decir, la religión como tal, como nosotros la concebimos actualmente, va a ir en tendencia a cambiar. Esto suena de manera apocalíptica, un mensaje apocalíptico, como diríamos, pero es verdad. La religión que nosotros en este momento estamos concibiendo como religión va a ir a cambiar porque van a haber nuevos modelos que hacen que este tipo de religión a la cual nosotros estamos cimentados con diferentes tipos de conceptos, me explico. Hay conceptos que vienen desde el punto de vista antropológicos, desde el punto de vista culturales, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de familia, dentro del punto de vista político, no sé si ya lo mencioné. La religión como tal, como la concebimos actualmente, va a entrar en una era o en un espacio, en un declive donde si nosotros, los que realmente estamos guiando a las personas a través de la fe, a través de la religión, no hacemos algo, pues vamos a entrar también en un declive donde las personas, si nosotros nos damos cuenta cómo está la sociedad ahora, en este momento nos damos cuenta que hay muertes, muchas. En el Antiguo Testamento para los cristianos se hablaba de muertes y guerras entre pueblos y se tomaba a Dios como referencia que si Dios me salvaba y Dios era el que me liberaba y hacía que mi enemigo cayera, entonces Dios estaba conmigo. Pero si vamos a ver, en todos los tiempos religiosos, en todos los tiempos bíblicos, siempre el hombre ha usado a Dios para su conveniencia. Y esto lo podemos ver no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento también. Cuando los fariseos, por ejemplo, ahorita que estamos en este tiempo, cuando los fariseos atacaron a Jesús, cuando mataron a Jesús, cuando lo asesinaron, cuando lo crucificaron, ellos estaban también a favor de sus propios criterios, de sus propios ideales, de sus propios principios. Y todo aquel que vaya en contra de esos principios dentro de una doctrina se va a tildar de loco, se va a tildar de fascineroso, se va a tildar de una persona que no es grata, de una persona loca, de una persona que simplemente está en contra de todo el proceso que ya se ha vivido, llámese tradicional, llámese religioso, llámese cultural, político, etcétera, etcétera.
Ahora, en estos tiempos, hay personas que poco a poco uno los ve, van saliendo con nuevos conceptos, van saliendo con nuevas ideologías, con nuevos ideales, con nuevos pensamientos incluso. Vemos que muchos quieren llevar la fe a su manera y quieren decir, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi experiencia de Dios es muy diferente a la que me han enseñado mucho tiempo atrás, mis abuelos, mis papás, el padre, el pastor. ¿Y qué vemos? Que esta ideología o esta idea de Dios poco a poco va a tener una cimentación en un acercamiento personal con Dios. Por eso yo sé que muchos tradicionalistas van a decir, mire las locuras que dice este señor, este no se debería llamar religioso, pero es que es verdad, vamos a mirar que el tiempo va a ir cambiando la manera de pensar, la manera de actuar. Anteriormente a las personas se le metía miedo a través de la religión. Vamos a mirar, cuando tú escuchabas, por ejemplo, que Dios te estaba observando, Dios te miraba, Dios estaba siempre en todo lado y que lo que tú hacías simplemente iba a tener una repercusión en tu vida porque Dios te estaba observando y Dios te castigaba. Y yo me acuerdo, a mí me metieron miedo también de niño y me decían que Dios me castigaba porque Él me estaba viendo. El hombre en su esencia, el hombre en su poca conciencia de Dios o en su poca experiencia de Dios, pues se pega de lo que tiene, de lo que le den. Entonces, cuando ya el hombre, el ser humano empieza a tener otro fundamento, cuando el ser humano empieza a tener otra idea de Dios, entonces ya los conceptos que eran antiguos o los conceptos que eran tradicionales tienden a pasar a un segundo plano y entonces empieza a ver la experiencia diferente a la fe y en cuanto yo viva con esa experiencia hacia Dios. O sea que no se nos haga raro porque ya se está viendo, muchas personas en este momento tienen su propia experiencia de Dios. ¿Cómo lo explico? Montan una iglesia acá, montan un grupo de oración acá, montan un movimiento acá, yo no voy a misa, yo no voy al culto donde el pastor, yo creo acá personalmente dentro de mí mismo. Y entonces, poco a poco, vamos viendo que esta forma de pensar, esta forma de actuar, esta forma de ver la vida y de ver a Dios se está volviendo muy personal. Nos pide actualmente la sociedad o nos pide actualmente el modelo evolutivo del ser humano que dejemos ya de ser antropocentristas, o sea, que dejemos de estar pensando solo en nosotros y nuestros conceptos, sino que ahora debemos de pensar a nivel global y a nivel universal. Ya no hablamos solamente del mundo como tal, sino que ahora debemos de hablar del universo como tal. Ya no se nos haga raro que en cualquier momento venga y se presente algo otro ser de otro planeta y esto no es una locura y el padre se enloqueció, no, esto es una realidad. Dios no puede ser tan egoísta, Dios no puede ser tan poco sociable dentro de su propio proceso de creación para haber creado el universo entero. Y ojo, no solamente el universo entero, sino también más allá del universo, porque aquí no podemos hablar que el universo se cataloga en algo que se llame infinito, del cual no tenga ni principio ni fin, porque de igual manera debe de tener su principio y fin, y debemos de hablar de algo más allá del universo. Entonces Dios no puede haber simplemente creado el universo entero, la existencia misma y la no existencia o lo que no conocemos para pensar que solamente fue creado para el hombre no más, porque pensaríamos que el hombre solamente se está guiando por su concepto de lo que es poco predecible de Dios. Dios va mucho más allá. Nosotros en el universo no somos nada. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista cuantitativo, nos damos cuenta que el universo es extremadamente grande y cuando comparamos el universo con la Tierra no cabe ni siquiera en un microscopio, llamémoslo de esta manera porque no se ve, no tiene una masa definida dentro del universo y un cometa, un asteroide, una simple tormenta solar podría acabar con el planeta entero y con todo lo que hay dentro del planeta. Entonces no se nos haga raro que en cualquier momento, tal vez yo no sé si yo lo vea, no sé si tú lo veas, no sé quiénes lo veamos o seamos
partícipes de este acontecimiento, pero sí les puedo decir que va a llegar un día donde todos nos vamos a encontrar con ese ser o con ese ente o como le queramos llamar, energía, creación que es diferente a nosotros y que viene de otro lugar. Tal vez ya pueden estar en camino, uno nunca sabe. Nosotros apenas estamos en ese proceso de descubrir qué hay después de la Luna y qué hay después de Marte, o por lo menos pisar Marte para ver si por lo menos en Marte se puede vivir o no. Pero hasta ahora estamos en pañales ante todo lo que existe en el universo. Hace unos años atrás simplemente se especulaba acerca del agujero negro y de su gran capacidad para absorber la energía, la luz y todo lo que hubiera a su alrededor pasaba, pero no entraba, pero no salía. Ahora los científicos pues han ido descubriendo otros procesos dentro de estos agujeros negros y nos hablan de que hay una relatividad de sucesos o hay un componente de sucesos que va mucho más allá de lo incomprensible, donde ni siquiera la luz, ni siquiera la materia, ni siquiera la física, ni cualquiera de las fuerzas que hasta ahora hemos descubierto pueden escaparse de un agujero negro. Fijémonos en la gran majestuosidad de la creación, como Dios actúa. Actúa de muchas maneras, pero hay que tener mucho cuidado entonces cuando nosotros empezamos a mirar al otro y simplemente lo miramos como si fuera menos que nosotros. Ahora, con el tema de las redes sociales, con el tema del internet, con el tema de yo hablar aquí con todos ustedes, nos damos cuenta que ahora en estos tiempos en los que nosotros vivimos no podemos pensar que el otro no nos puede aportar. El otro nos aporta en grandes capacidades y en grandes proporciones a nuestro crecimiento personal. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de tener en cuenta? Que el otro a nosotros nos aporta, nosotros también le aportamos a él. O sea que en su conjunto todos los días estamos en un constante aprendizaje. O sea, nosotros somos un conjunto completo de sucesos, de aprendizaje, de situaciones, de momentos, de vidas. Y lo que debemos de hacer es dejar que el otro también nos enseñe. Nos enseña el que tal vez nunca haya estudiado, como también el que haya hecho todos los títulos. Nos enseña el que labra la tierra, como aquel que nunca haya pisado un terreno baldío. Nos enseña cualquier persona en este universo en el que vivimos o en este planeta propiamente. Ahora bien, ¿cuál es la inquietud que queda ya para irme despidiendo ahorita que yo venía como en ese concepto y venía como pensando antes de irme en que el evangelio en el que nosotros estamos actualmente tiene que tener otro horizonte? Tú que eres religioso, religiosa, tú que eres pastor, pastora, tú que eres sacerdote, tú que eres obispo, el que esté viendo esto, tenemos que ir pensando mucho más allá de lo que hasta ahora nos han enseñado. Yo sé, los modelos tradicionales no nos dejan salir de nuestros mapas mentales. Los modelos tradicionales en los que vivimos nunca nos van a dejar salir más allá de la piel del conejo. Simplemente nos van a decir, crea usted en esto y punto. Si es blanco, si es negro, pero usted no puede pensar que el blanco se puede convertir en amarillo, verde, rosa, en fucsia, en morado, en todos los colores, en magenta, en una combinación díscola de colores. No. Los modelos tradicionalistas nos dicen que tenemos que pasar por la línea y si alguien se sale de la línea simplemente está mal, está en otro momento, está loco, no hace parte de la sociedad, es antisocial. Pero los modelos tradicionalistas no son malos, simplemente que también debemos de tener muy en cuenta que hay que darle cabida a lo que es innovador. Jesús era innovador, Jesús vino a innovar también y los fariseos no lo entendieron, así que lo criticaron y lo crucificaron. Ahora si a él lo crucificaron, lo mataron, ¿por qué no puede pasar con cualquiera de nosotros? A cualquiera nos critican, las redes sociales ahora es yo digo que las redes sociales es la excusa perfecta para la hipocresía. Por ejemplo, en las redes sociales tú puedes llegar y decir, este es un hijo de HP, este es Julano de tal, no me gusta, preferimos matarlo, preferimos que esté encarcelado, es corrupto, es violador, es ratero, es etcétera, etcétera, etcétera en las redes sociales, pero siempre ponemos un perfil que sea falso porque no queremos que sepan que es nosotros. Pero si tenemos a la misma persona a la cual hemos dicho esto, esto y esto y esto,
en persona no vamos a ser capaces de decirle las cosas de frente, porque vivimos, como te digo, en una sociedad de doble moral, en una sociedad donde yo hago lo que los demás hacen y yo repito lo que los demás repiten, pero nuestro concepto, nuestra forma de ser se ha ido perdiendo. O sea, debemos de ir teniendo criterio, debemos de ir teniendo raciocinio de nosotros mismos, salirnos de la piel del conejo, como yo les digo. A veces ir en contra de la sociedad es algo complejo, pero no es difícil. Es pedirle a Dios que nos dé la libertad, pedir que nos dé la libertad para ser felices, porque muchas veces la felicidad depende de lo que los demás dicen y no debe de ser así. Ahora, ya para ir terminando, porque se me va agotando el tiempo, es simplemente invitarlos a que cambien esos modelos que lo único que hacen muchas veces es reprimir a las personas. A veces yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿por qué muchas veces la religión es buena, pero también a veces la religión, porque a veces manipula tanto a la sociedad? Y es verdad, la religión a veces manipula mucho a la sociedad. En el cristianismo se habla de un Dios para los pobres, de un Dios de los pobres y un Dios para los pobres, pero ese Dios para los pobres solamente es el Dios que tira del púlpito hacia abajo, porque el pastor, el cura, el obispo nunca vive pobre, el obispo quiere vestir bien, el obispo quiere tener carro, el sacerdote quiere tener carro, quiere tener su mejor posición económica, el pastor también quiere tener carro, quiere tener su mejor posición económica, pero todo lamentablemente a costilla del diezmo, a costilla de las ofrendas y a costilla de lo que la gente da. Bueno, yo sí tengo que ser claro, si el pastor, el cura, el obispo no lo hace, nadie más lo va a hacer, así que hay que pagarle al padre, al obispo y al pastor. Pero una cosa es pagar y otra cosa es manipular al pueblo para que el pueblo simplemente viva como borreguito llevado al matadero, pero no se le explica que esa persona también tiene la posibilidad de ser rico. Dios no es un Dios de pobres, Dios no es un Dios de andrajosos, eso es mentiras, eso es una mentira de la religión. Dios es un Dios que es dueño del oro y la plata. Dios te da a ti la fortaleza, Dios te da el entendimiento, Dios te da la sabiduría, Dios te da todo para que tú seas rico si quieres, para que tengas dinero, para que tengas todo lo que tú quieras. Pero a veces nosotros los líderes religiosos le hemos enseñado mal al pueblo y le hemos dicho que es el Dios de los pobres, pero nunca le explicamos que Dios no es el Dios de los pobres. Dios está con los pobres, sí, y con los más desprotegidos, pero también hay que enseñarle a ese desprotegido, a ese pobre, que también puede salir adelante y puede llegar a escalar posiciones como cualquiera de nosotros o cualquiera de los que ya hayan escalado posiciones. Por eso hay que cambiar esa faceta de esa religión que simplemente enseña lo que le conviene, porque la religión también se nos vuelve un contexto político. Si un grupo social religioso, llámese una iglesia, una religión, tiene poder político, créanme que esa religión, ese proceso político y religioso apabulla a los que son de menos rango. Yo he visto iglesias que tienen mucho poder, que se encargan a través de las redes sociales, a través de la comunicación social, a través de las influencias, a través de un amigo político, a través de los medios de comunicación o de la televisión, de dañarle la imagen a otra iglesia o dañarle la imagen a un líder religioso, a un padre, pastor, a cualquier líder religioso, simplemente porque se les convirtió la piedra en el zapato. Y como el otro no tiene cómo defenderse o su conciencia no le da para defenderse, pues se dejó. Entonces hay que ser muy cuidadoso, como la iglesia y como la religión también muchas veces se encarga de apabullar y hacer caer al otro, y se vuelve también en ese Judas o en ese fariseo que en vez de aportar cosas buenas a la religión simplemente aporta cosas negativas. Dentro de los mismos grupos religiosos uno ve que se tiran, imagínense, dentro de los mismos que se llaman hermanos se tiran. Si eso lo hacen dentro de los que se tiran, ¿cómo será entonces con los que están afuera? Hay mucha tela de dónde cortar, que yo quiero que dialoguemos ahora que se me está ocurriendo, porque todos los días se me ocurre, yo digo, bueno, ¿qué es lo que hago para que tenga seguidores? Porque pues también hay que admitirlo, hago parte de ese sistema el cual estamos moviéndonos todos los días, y dice que si usted no muestra y que si usted no tiene y que si usted no da, entonces no es nadie en este mundo. Entonces pues yo decía, bueno, ¿y yo cómo hago para subir suscriptores en Facebook, en YouTube? ¿Cómo hago para subir más personas? Pues hablando la verdad, ya el que quiera estar
está, y si ve que lo que yo estoy dándole como catequesis o como homilía o reflexión, como lo quieran llamar, les sirve, pues simplemente le dan un me gusta, lo comparten con más personas para que se le abra la conciencia a otros, para que tengan un sentido crítico de lo que es la religión, y ahí pues llega la gente, ¿cierto? Yo no les voy a negar que yo de esto vivo, porque pues es lógico que vivo, porque si no lo hago yo no lo va a hacer usted ni lo va a hacer nadie. Pero sí les digo que hay que ser muy conscientes de que en este mundo todos debemos de actuar con honestidad, debemos de actuar con transparencia. Hermano, tú que eres religioso, religiosa, pastor, cura, obispo, como le quieras llamar a tu ministerio, vive en la verdad, no andes enseñando cosas que no son. Dile a la gente la verdad, enséñale de ese Dios que todos queremos, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios donde no ofendamos a nadie, un Dios donde no critiquemos al otro, un Dios donde no vayamos a la iglesia a darnos golpes de pecho y a arrodillarnos y todo, y cuando estamos en la calle saliendo de la iglesia estamos haciéndole mal al prójimo. Ojo, ojo con esos sepulcros blanqueados, porque de eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere otro tipo de seguidor, un seguidor que realmente sea como sea. Si acá es luz, que sea luz en la calle, luz en la oscuridad, que sea siempre la misma persona, pero que no se haga la víctima, como decía por allá un video de una señora, la famosa víctima, que no nos hagamos la víctima ante los ojos de Dios, pero cuando estamos fuera del púlpito, fuera de la iglesia, entonces arremetemos contra el hermano. Esa es la reflexión que quería dejar en el día de hoy para todos ustedes. Por favor, si les parece que esto les gusta, si les interesa en algo, si cree que les puede aportar en algo, pues compártanlo. De pronto a otras personas también les llamará la atención. Y por favor dejen sus comentarios si quieren que sigamos haciendo estas reflexiones, estas homilías, estos espacios a la luz del Evangelio. Créanme que con mucho gusto lo voy a hacer. Puedo hacer una celebración por aquí también. Ya gracias a Dios el Señor me está bendiciendo con más equipo, con más logística para hacer las cosas mucho más amenas y más llamativas. Soy César Augusto Calderón Caicedo, Dios los bendiga, si puedo más rato me conecto o si no mañana o en cualquier momento. Dios los bendiga, compartan y suscríbanse. Si están en Facebook, si ahora yo bajo este video de pronto y lo subo a YouTube, pues entonces también ahí síganme. Dios los bendiga.